Hola queridos estudiantes, el día de hoy vamos a ver acerca de los cambios en la sociedad feudal, el resurgir de las ciudades. Aquí podemos observar imágenes de cómo se fue dando la vida de los campesinos y demás personajes que vivieron en esta época de la Edad Media, que fue el feudalismo. En cuanto al resurgimiento urbano, entre los siglos XI y XIII se produjo una importante expansión en lo que fue Europa. Este crecimiento se caracterizó por un gran aumento demográfico, la utilización de nuevas técnicas agrícolas y la incorporación de más tierras para la producción. A partir del siglo XII, el nuevo auge del comercio incentivó el resurgimiento urbano. Los comerciantes de origen rural y en principio errantes empezaron a desplazarse de forma permanente para vender sus artículos en los mercados o ferias que se celebraban regularmente en lugares determinados. El volumen de las ventas del comercio llevó a la sedentarización de los comerciantes, que abandonaron su carácter ambulante y comenzaron a sentarse en puntos fijos. En algunos lugares estratégicos como los cruces de caminos, las costas o los alrededores de los castillos y abadías. Lentamente aparecieron nuevos núcleos urbanos. En cuanto a las innovaciones tecnológicas y desarrollo comercial y artesanal en lo que es la agricultura, tenemos que se aumentó la superficie cultivada, se sembró en las faldas de los montes, en los bosques y en las tierras pantanosas mediante el uso de canales y diques. También se inventó el arado de vertedera con reja metálica que labraba la tierra más profundamente. Se empezó también a usar la rotación trienal de cultivos y el sistema de regadío en las zonas anegadizas. En lo que es el comercio, el crecimiento poblacional incrementó las necesidades de productos que se transportaban por tierra y sobre todo en barco a través de ríos y mares. Las mercaderías se exhibían periódicamente en ferias comerciales a las que llegaban productos de todas partes. Paralelamente surgieron nuevas técnicas bancarias y financieras. Con ello se usó el crédito y las letras de cambio. En lo que es la artesanía se inventaron el batán, el torno para hilar y el telar a pedal. Se incrementó también el número de artesanos quienes trabajaban en pequeños talleres en la vivienda del propietario del taller. Los artesanos se asociaron formando gremios cuyos estatutos establecían las reglas del oficio y controlaban los precios y la calidad de los productos. En cuanto a la estructura de las ciudades, estas constaban de plaza central, en la cual esta había sido el centro de un castillo y una abadía, y allí se reunían los mercaderes. El otro es el palacio comunal, que era la sede del ayuntamiento, es decir, del gobierno de la ciudad. La muralla interior, que esta era antigua, pues había protegido al castillo o la abadía original. La catedral, que representaba la iglesia dentro de la ciudad. El núcleo urbano era la zona más antigua que había surgido en siglos previos alrededor del castillo o la abadía. La muralla exterior, que era la que había sido construida ante el primer crecimiento urbano, y las casas que surgieron originalmente en el perímetro de la muralla más antigua. Solían ser de madera y en ellas habitaban sobre todo artesanos y comerciantes. En cuanto a la estructura interior de las ciudades, esta constaba de murallas, que eran las que se encontraban alrededor de las casas, y estas se cerraban por las noches y se abrían por las mañanas. El prestigio y el poder se afirmaban gracias a la solidez y a la belleza de sus murallas y de sus puertas de entrada.
En cuanto a las casas, estas casi tenían 3 pisos. El primero, que estaba construido de piedra y servía de tienda y de taller. El segundo y el tercero, en cambio, eran de madera y se usaban como vivienda. La facilidad de combustión del material era la causa de frecuentes incendios. En cuanto a los edificios, entre los edificios urbanos destacaban las iglesias, el Palacio Episcopal y más tarde el Palacio Comunal, que fue la sede administrativa de la ciudad. En el centro de la ciudad o cerca de una de sus puertas solía encontrarse la plaza del mercado, donde se desarrollaba la actividad comercial. Las calles eran estrechas y por ello oscuras. En cuanto a los servicios, no había sistema de alcantarillado, por lo que solía haber malos olores. La gente se abastecía del agua en los pozos y canales. En cuanto a los habitantes de las ciudades, se consideraban hombres libres. Cualquier siervo podía acceder a la libertad si permanecía en ella por 1 año y 1 día y se comprometía bajo juramento a ser solidario con los demás ciudadanos. Esto explica en parte el importante crecimiento de las ciudades, que atraían a gran cantidad de gente por las libertades vigentes en ellas y por las oportunidades que ofrecían las nuevas actividades económicas. Junto con las ciudades surgió también un nuevo grupo social típicamente urbano, que fue la burguesía. Con el paso del tiempo, la sociedad urbana presentó grandes diferencias. Por un lado, los maestros de los oficios y los ricos comerciantes formaron un patriciado urbano que dominó el gobierno de la ciudad. Y por otro lado, la mayoría de la población estaba constituida por comerciantes y artesanos más modestos. En último término, se encontraban los pobres y marginados que no tenían trabajo y mendigaban, e incluso delinquían para sobrevivir. Aquí tenemos la nueva clase social, que era la burguesía. Surgieron durante la Baja Edad Media, creció una clase social llamada burguesía. Este sector se distinguió de los campesinos y de los nobles por sus actividades, que eran básicamente mercantiles y artesanales, y porque su poder no procedía ni de las tierras ni de su nacimiento, se fundaba en el dinero. Los burgueses se dedicaron al comercio, con lo que abastecían a las cortes señoriales de artículos de lujo y entre otros productos les vendían paños de seda, además de especias traídas de Oriente. La otra actividad de los burgueses era la producción artesanal. Algunos artesanos y comerciantes llegaron a amasar enormes fortunas y se convirtieron con el paso del tiempo en banqueros de los reyes, la nobleza y el clero. La usura o préstamos a interés que practicaban fueron condenados por la Iglesia Católica. Aquí podemos ver la banca. La actividad comercial supuso la aparición de nuevas prácticas comerciales y financieras. Desde el siglo XI, los ricos mercaderes realizaron operaciones de crédito, prestando dinero a altos intereses. Otra actividad típica de este periodo fue el cambio de moneda. La gran cantidad de monedas en circulación y sus diferentes valores favorecieron la aparición del cambista, que era la persona especializada en la tasación y el cambio de monedas. Pronto los cambistas también aceptaron recibir depósitos monetarios de sus clientes. En el siglo XIII, muchas operaciones comerciales empezaron a realizarse a través de contratos escritos sin necesidad de manejar moneda. Fue el antecedente de las letras de cambio, que esto se fue dando a comienzos del siglo XIV. Así fue como nació la banca.
continuación les voy a presentar un pequeño video en cuanto al tema. La ciudad medieval. Entre los siglos XII y XIV, como consecuencia de las mejoras en la agricultura y del aumento de la población, se inició en Europa un desarrollo económico que favoreció el renacer de las ciudades y de la vida urbana. Las ciudades pasaron a ser un centro de producción y de intercambio de productos. En ellas se desarrolló una próspera burguesía, con comerciantes, artesanos o banqueros que gobernaban la ciudad. La mejora de la agricultura estimuló el comercio y la revitalización de las ciudades. Los campesinos y ganaderos, al producir más de lo que necesitaban para su consumo propio, generaron un excedente que podía ser intercambiado por otros productos. Así, las ciudades se convirtieron en un lugar de residencia para artesanos y comerciantes. Este renacer se produjo a partir de la revitalización de las ya existentes o del crecimiento de los barrios que aparecieron junto a castillos o abadías. Se las denominó burgos y a sus habitantes burgueses. Los burgos que se hallaban en una confluencia o encrucijada de caminos, cerca de un río o en las proximidades de un puerto, fueron adquiriendo mayor actividad comercial y crecieron, por tanto, más rápidamente. Las ciudades medievales se ubicaban sobre un territorio que pudiera abastecer las necesidades más importantes de sus habitantes: buenas tierras para el cultivo, abundante agua, bosques para obtener madera o canteras para proveerse de piedras y minas. Estas ciudades medievales estaban completamente rodeadas por murallas que se iban ampliando a medida que la ciudad crecía. El plano urbano del interior era muy irregular. En el centro solía haber una plaza, alrededor de la cual se situaban los edificios más importantes: el ayuntamiento, mercado, la lonja y la catedral. La mayor parte del espacio la ocupaban las viviendas, con patios y huertos. Las casas se agrupaban por barrios, que reunían a la población en función de su procedencia, su religión o su actividad artesanal. Las calles eran estrechas, sucias, escasamente empedradas y sin alcantarillado. La poca higiene favorecía la difusión de enfermedades como el cólera, el tifus o la peste. El progresivo aumento de la seguridad en los caminos facilitó el traslado de las mercancías y la aparición de nuevas rutas terrestres entre ciudades. Muchas de ellas señalaron unos días especiales para hacer mercado y decretaron leyes que protegían a los mercaderes. También se crearon las ferias, unos mercados extraordinarios que reunían a gentes de toda la comarca y que permitían el intercambio de artículos para satisfacer, sobre todo, las necesidades básicas. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el tema de clase. Muchas gracias.